ya, cuando uno promociona algo, tiene que vender la esencia, la utilidad de un programa. Este programa tiene una utilidad clara, volverlo loco, si es que usted no está. Y como ya estoy loco, he venido hablando a propósito de todo este tema de México. Yo tengo dos sentimientos con respecto a México. Y uno es me da asco, porque que Venezuela se ha discutido con la geopolítica, con todo eso, a través de unos venezolanos que se prestan para eso me da asco, me parece indigno, no tienen criterio claro de eso. Pero me parece, oye, Dios mío, ayuden, vamos a salir de esta crisis, de manera que cualquier cosa es buena. Tengo esos dos sentidos. Y para disertar de ese tema, he invitado a Ricardo Ríos Rico, que acaba de llegar de Europa, se fue 3 meses de luna de miel y de otras cosas, porque como él es profesor universitario, parece que lo invitaron a dar unas charlas, unas disertaciones. Matemáticas, porque él es un matemático. Yo he puesto aquí el ejemplo, ya lo vamos a hablar del escenario 35, que eso lo hice contigo. Sí. En estos días me invitaron para avanzar, yo dije, el escenario 35, ya les voy a contar que Rico me iba a decir algo ahí, tú ibas a hacer un comentario. Sí, vale, gracias por la invitación. Fíjate, cuando vino Centey, él presentó una denuncia muy bien documentada. Y en la revisión de la documentación vimos que entre las argumentaciones que presenta el G4, de decir cómo está gastando ese realero, dio una lista de organizaciones de la ONG, y Centey recibió la lista y la leyó. Y allí hay 2 organizaciones que se acercaron a Avanzada Progresista a reclamar que ellos no han recibido ningún dinero y pues efectivamente no había nada que indujera que ellos han participado en ese festín. Y yo quería, en nombre de Avanzada Progresista, resarcir el daño cometido, porque al decir en un programa público el nombre de alguien ligado a una actividad tan fea, pues les hace daño. Me refiero a la organización Movimiento Ciudadano Dale Letra y Acción por la Justicia. Entonces, para nosotros caímos por gafos, sorprendidos en la buena fe, lo que tú quieras, nos dieron una lista que presentan ellos en sus informes diciendo que les dan plata, pues no le dan plata, no se laven la imagen con cosas que no están haciendo, y estas 2 organizaciones no tienen para nada ninguna participación en ese festín de Baltasar. Entonces, oye, que quede constancia pública de que queremos resarcir ese error. Mira, la encuesta decía, arrancada la campaña hace como un año, hacia las elecciones de medio término, que los republicanos le dan una pela a los demócratas porque habían sumido el país en una crisis inflacionaria, sobre todo por la gasolina. Bueno, ayer fueron las elecciones y nada que ver. Todavía están siendo, pues faltan algunos reportes. Pero no hay, en el Senado ganaron los demócratas, uno más, y en cuanto a los legisladores, pues la ventaja no es la que se esperaba. Por el contrario, una cosa ahí, ganan los republicanos, pero la ventaja no es grande. Eso quiere decir que de alguna u otra manera Biden capeó el temporal, porque estaba perdiendo mucho. Ahora, a mi juicio no sale airoso por los temas económicos, ni por la actuación frente a Venezuela o el petróleo o Ucrania, sino porque se metió Trump. Al meterse Trump, la sociedad americana se polariza, hay una gente que cree que viene una guerra civil y Trump genera mucho miedo, genera adhesiones, pero la sociedad americana tiene miedo a Trump, porque el señor es un poquito fuera de foco, bueno, adrede, porque él bruto no es. Bruto no es. No. Pero se metió Obama, se metió Clinton y otra vez, bueno. Ahora, ¿qué supone esta votación? Una licencia para que Biden termine de ejecutar los acuerdos prometidos con Venezuela, o van a ir más lento que el caballo de los bandidos, porque la verdad es que el gobierno de Biden es lento. Uno piensa que el de aquí es lento, pero hay otros que son más lentos. Fíjate, el resultado de las elecciones a mí me sorprendió, y tengo que decirlo gratamente, porque yo tengo mucho miedo a una corriente que se está dando en Occidente contra la democracia liberal. Los candidatos derrotados en Chile, en Perú, en Colombia, en Brasil, en Francia, en España, y no así los triunfos en Italia, en Hungría, en Polonia, estaban como poniendo y
y ese resultado confuso que es Suecia, porque Suecia la izquierda ganó, pero no suficiente para armar el poder, y en un segmento de la derecha se pasó con el populismo nacionalista que está insurgiendo, que tiene en Trump su principal vocero. Y a mí no me dejó de dar cierta tranquilidad que algunos candidatos que impulsó Trump ganaron, pero otros perdieron por el apoyo de Trump. En particular el caso de Georgia es muy interesante, porque Georgia fue uno de los estados clave, y otro candidato a gobernador que potenció su voto fue el DeSantis en Florida. DeSantis es candidato a y ahora presidente DeSantis contra es Trump. candidato contra Ahora Trump. DeSantis es más loco que Trump, o compite. Pero no tiene... Sí, compiten en esa nueva forma de hacer política que no es ni tan nueva, porque aquí una vez... Hay el macartismo. La histeria informativa, esa es la que iba a mencionar. En el ININCO, en los años 80, alguien ahí creo que fue Tulio nuestro amigo, el Tulio Hernández, quien postuló esas tesis, no se las trajo de un congreso de Costa Rica, que se llamaba la histeria informativa. Y entonces las campañas republicanas están muy cargadas de eso. Por ejemplo, la forma como se discute, tú viste la película Buzz Lightyear, no sé cómo se llama. Un besito. Pero chiquitico. Un cuenta me besito. di. Yo tuve que verla 2 veces porque me dormí. Sí. Un besito. Se ha armado un escándalo mundial porque es en el manejo del acoso donde quieren llevar a la gente al rincón. Y eso lo hicieron con Lula, el comunismo, los camiones, no sé qué. Y lo hicieron con Biden. Pero fíjate que... Pero Biden es un halcón. Mira, en las elecciones de ayer, en varios estados hicieron referéndum sobre el aborto y ganó el aborto. Claro, porque es que una cosa muy distinta es andar pegando gritos en plaza, y otra, la necesidad es que generaron la resolución de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos en los años 70 sobre el problema del aborto, porque es que el problema del aborto, más allá del conflicto ético, moral tan complicado de cuándo empieza la vida, etcétera, está el problema de cuándo el aborto quita la vida. Y ese no lo quieren discutir nunca. Cuando yo me crié en la maternidad, mi mamá era empleada de la maternidad, yo tenía mala conducta y me metían a esa maternidad en vacaciones sobre todo, y yo conocía muchos casos, de señoras que se provocaban abortos con gancho, con unos sangrados. Se agredían. Y además se morían, Kiko, se morían, no es que... Entonces, está bien, hay que defender la derecho a la vida de todo el mundo, pero también de la madre. No es que no puede ser que sea una especie de guardamuchacho y muérete si fracasaste. O sea, hay que meter todo el problema en su complejidad y abordarlo. Y ese es el debate que se dio con el referéndum. Eso fue atacado de manera histérica. Lo mismo eso de la cosa, la conveniencia racial, no sé qué, que andan promoviendo, de una especie de por qué si mi hijo nace hoy tiene que pagar las culpas de los racistas del siglo XIX. No las tiene que pagar, pero el racismo tiene una serie de lesiones de la sociedad norteamericana que tienen que ser resarcidas, eso es indiscutible. Y entonces ambas cosas las mezclan como que viene una ofensiva en las escuelas para que mis hijos se metan a negro. Y como la histeria tiene esa virtud que agarra a los histéricos, entonces no razonan. ¿Cuántas veces has escuchado tú esta semana que viene un golpe de Estado en Brasil, que el ejército va a hacer una evaluación de las elecciones y que Lula cayó? Yo lo he leído 4 veces esta semana. Fíjate sobre la sociedad americana. Yo lo he venido diciendo, porque además hubo una serie en History que era de 6 capítulos donde Clinton contaba los presidentes. Y ella cuenta los 2 miedos y la virtud de la sociedad americana. Los 2 miedos son, el primero, el racismo, el supremacismo. Es una sociedad, sobre todo en lo rural, salvaje, no quiere a los mexicanos, los negros, a nadie. Que fue construida sobre una masacre. Sí. Entonces, y luego ese miedo a los inmigrantes produjo 2 millones de mexicanos fuera en la recesión, no sé cuántos japoneses presos durante la Segunda Guerra Mundial, y todos estos discursos de Trump y familia de que los americanos son de raza aria,
Pero ¿de dónde pero lo sacan? Los americanos son- que están ahorita en los Estados Unidos son los inmigrantes del siglo Así es. XVIII y XIX que no servían para nada en Europa, muertos de hambre, iletrados. Pues si no, ¿cómo explicas tú que se conquistó el oeste? ¿Quiénes eran? ¿Cuáles son los héroes del oeste americano? bueno, Billy the Kid, No es puro Jesse asesino, James. puro Mira, asesino. Pero me refería a que los Estados Unidos tiene un proceso de transformación. La mayoría blanca esa inculta, que no sabe dónde queda Venezuela, ni le importa. Los cuellos rojos. Sí, que son del Ku Klux Klan, que tienen esos discursos feos, y anticomunistas cuando aparece McCarthy, que ven comunistas hasta en la sopa, Sí. y andan persiguiendo comunistas en Vietnam, en Corea, donde hay comunistas que meterse para matarlos. Ese país, esa mayoría está perdiendo fuerza con las redes y la globalización, porque ahora las mayorías son construcciones de minorías. Fíjate que en el tema del aborto, yo solo decía al fiscal, de la droga y de la eutanasia, Tarek está en contra de eso, de todo eso. Yo le decía, mira, el problema no es que en Venezuela el 100% está en contra de los homosexuales y sus derechos o del aborto. No es eso. El problema de los homosexuales no es un problema de mayoría.